Bueno, vamos a empezar con la grabación de Antimicrobianos 2. Segunda parte, el temario. Siguiendo con el temario, vamos a tener los antimicrobianos que actúan sobre el ADN, como las sulfonamidas, los inhibidores de la dihidrofolato reductasa y las quinolonas. Vamos a ver también antimicóticos, antiparasitarios, antivirales y antirretrovirales o retrovirales realmente. Los antimicrobianos que actúan sobre el ADN, vamos a empezar con un grupo de ellos que son las sulfonamidas. En la cascada de la composición del ADN, nosotros tenemos dos enzimas importantísimas que promueven la síntesis de purinas y pirimidinas. Entonces, en el 1935, Gerard Domac es un patólogo, un bacteriólogo que descubre las propiedades de un fármaco, del Protosil, que era activo sobre ciertas bacterias, sobre ciertas infecciones bacterianas, y logra digamos, reducirlo, logra reproducirlo y descubre la primera sulfamida, que es el Protosil. El mecanismo de acción, como decíamos, en la síntesis de proteínas, pirimidinas y purinas, hay dos enzimas importantísimas. Una de ellas es la dihidropepterato sintetasa. Ahí actúan las sulfonamidas, que dentro del grupo tenemos la sulfametoxazol, la sulfadiazina, la sulfanilamina, el sulfisoxazol y la sulfacetamida. De este grupo, las más importantes son el sulfametoxazol, que es la que se usa actualmente, y la sulfadiazina, que también se usa a nivel local en cremas para los pacientes quemados. Bueno, ¿cuáles son las características de este grupo? Las sulfonamidas son bacteriostáticas, actúan básicamente sobre los estreptococos, piógenes, Pneumonia y viridans, pero tienen un amplio espectro. Entre ellas vamos a encontrar los Clostridium, el Tetani y el Perfringens, pero no así el Difficile. Pero también vamos a encontrar la nocardia o las clamidias, no la citasi, pero sí la trachomatitis. Y vamos a encontrar que actúa sobre algunos protozoarios como el Toxoplasma gondii, el Plasmodium, y una de sus más importantes indicaciones son las infecciones por el Pneumocystis jirovecii. Su farmacocinética: atraviesan la barrera hematoencefálica y la placenta, tiene una absorción oral, pero también lo usamos endovenoso. Tiene un metabolismo hepático. Es muy importante pensar cuando el paciente presenta signos de intoxicación que el paciente puede ser un acetilador lento, quiere decir que hace un metabolismo lento, acumula y los pacientes tienden a, a intoxicarse. Tiene una eliminación renal mayor a pH alcalino, que quiere decir yo modifico el pH con, por ejemplo, bicarbonato, y provoco una mayor excreción cuando tengo una intoxicación por sulfonamidas. Los efectos adversos más frecuentes de todos estos que hemos puesto es la pancitopenia y la colestasis intrahepática. Después todos los otros se han visto, sí, pero con mucha más frecuencia. Si nosotros tenemos un paciente tratado con sulfonamidas y vemos que hay una disminución de glóbulos rojos con anemia, leucopenia y trombocitopenia, sin dudas la atribuimos a este grupo farmacológico. No podemos hablar de sulfonamidas sin hablar de inhibidores de la dihidrofolato reductasa, porque son los fármacos que en misma síntesis de proteína actúan sobre la dihidrofolato reductasa y provocan que no se forme directamente estos componentes del ADN. ¿Qué pasa? Al juntar la trimetroprima o la pirimetamida, que son los fármacos de este grupo, juntarlos con el sulfametoxazol, con las sulfonamidas, nosotros hacemos un compuesto que se llama cotrimoxazol, que nosotros vamos a conocer que la trimetroprima por su lado es bacteriostático, el sulfametoxazol es bacteriostático, pero juntos esta asociación nos da un espectro de bactericida y aumenta, por supuesto, su capacidad antimicrobiana. Las indicaciones, como hemos visto, en infecciones urinarias, respiratorias, gastrointestinales, parasitarias por Pneumocystis jirovecii en HIV, brucelosis y en otras infecciones. Son fármacos muy usados para pacientes inmunodeprimidos con neumonías por infecciones jirovecii. También se usan mucho en las infecciones urinarias
recurrentes, porque antes tenían una resistencia muy elevada, se dejó de usarlos al trimetoprime sulfametoxazol y se ha recuperado la sensibilidad para el mismo, entonces ahora lo tenemos de vuelta como una herramienta antibiótica. Bueno, pasamos al otro grupo que son las quinolonas. Las quinolonas son fármacos que también intervienen en la formación del ADN, pero ¿qué hacen? Estos fármacos, como el ácido nalidíxico, que es el primero, el precursor, inhiben un grupo, en realidad aquí no está escrito, pero inhiben un grupo de enzimas que se llaman topoisomerasas. Un grupo de enzimas que se llaman topoisomerasas. Lo que pasa es que en los gram negativos, una de ellas, la topoisomerasa 2, se llama ADN girasa. No está mal que ustedes digan que inhibe la ADN girasa, pero solamente estaríamos hablando de la topoisomerasa de los gram negativos. En los gram positivos inhiben a la topoisomerasa 4 para poder inhibir el superenrollamiento de las cadenas del ADN o separar las cadenas ya replicadas. Estas enzimas actúan directamente en la formación del ADN, por lo tanto son bactericidas y son muy efectivas tanto en los gram positivos, pero son nuestras herramientas para los gram negativos. Se dividen en generaciones, primera, segunda, tercera y cuarta generación. La primera generación no se usa más, son bacteriostáticas, es el ácido nalidíxico que es el precursor, los vamos a usar a partir de la segunda generación, como vamos a conocer la ciprofloxacina, la norfloxacina y la levofloxacina. Entre ellos, estas son fluoradas, son bactericidas y son muy efectivas contra los bacilos gram negativos. Sí tienen acción sobre los gram positivos, pero como decíamos antes, es nuestra herramienta para los gram negativos. En la tercera generación son más, amplían su espectro con los cocos gram positivos, y en la cuarta generación, que son las que se usan la segunda y la cuarta generación, agregan un poco su actividad contra los anaerobios. Tenemos la gatifloxacina, la tobrafloxacina y la moxifloxacina. Farmacocinética, bueno, tienen absorción oral, pero también local, porque la absorción oral, la mayor absorción oral es muy importante porque nos da una biodisponibilidad por vía oral y por vía parenteral muy parecida. Solo la norfloxacina, que se utiliza mucho para los pacientes con infecciones urinarias, tiene un 50% de absorción vía oral. ¿Qué pasa con esta absorción? También tiene una absorción local porque se usan a nivel oftalmológico y a nivel, eh, a ver, sí, creo que solamente oftalmológico como local. En la distribución, bueno, se unen a proteínas, tienen un volumen de distribución, eh, eh, pueden tener un volumen de distribución escaso o alto según el componente. Las de primera generación no llegan bien a tejidos, por eso es que se han eliminado. Y las fluoradas, que son a partir de la segunda generación, alcanzan concentraciones muy útiles en tejidos, por eso se las utiliza, por ejemplo, en osteomielitis, porque llegan muy bien al hueso. Se acumulan en los polimorfonucleares y macrófagos, son de utilidad en ciertas infecciones intracelulares, atraviesan las meninges inflamadas, atraviesan placenta, por lo cual están contraindicados tanto en el embarazo como en la lactancia, porque pasan a leche y son tóxicas a nivel fetal. Su metabolismo es hepático, se elimina de forma renal y biliar, que es muy importante. ¿Por qué? Porque a nivel biliar se excretan activas y pueden, por ejemplo, utilizarse para infecciones en el sistema biliar, en vesícula y conducto biliar. Bueno, en resumen, para ver todos los antibióticos que actúan sobre el ADN, tenemos las quinolonas con todos estos componentes, los inhibidores de la dihidrofolato reductasa con sus dos componentes, y las sulfonamidas que actúan sobre la dihidropterato sintetasa con el sulfametoxazol y la sulfadiazina, que serían sus
sus representantes. Los sitios de acción, para resumir, es lo mismo, y entramos a antimicóticos. Si nosotros tenemos que conocer, así como veíamos en las paredes de gram positivos y gram negativos, también tenemos que ver, cuando hablamos de antimicóticos, tenemos que ver la pared, cómo está compuesta la pared de los hongos. Nosotros vamos a tener que los hongos tienen una bicapa lipídica como la nuestra, es muy parecida, y eso es lo que le da la toxicidad a los antimicóticos, es porque su membrana fosfolipídica es muy parecida a la nuestra, excepto que en vez de tener moléculas de colesterol entre los fosfolípidos, tiene una membrana tiene un componente que se llama ergosterol. Entonces, dentro de la bicapa lipídica, esta va a ser un objetivo farmacológico, ir contra el ergosterol de la membrana para romper este equilibrio y hacer que el hongo no tenga supervivencia. Dentro de esta membrana lipídica, por dentro, vamos a tener nuestro citoesqueleto. El citoesqueleto, como nuestro organismo, es muy importante para mantener la arquitectura de la célula micótica, por lo tanto también es un objetivo farmacológico. Nosotros tenemos que, por supuesto, también hay síntesis de ADN, ARN en el hongo, y que a través de esto sale la síntesis de escualeno, que dentro de una serie de cascadas se va a producir el ergosterol, que me va a componer la membrana lipídica. Esta síntesis de escualeno, toda esta cascada que lleva hacia la producción del ergosterol para la producción y formación de la bicapa lipídica, también es un objetivo farmacológico. Y también vamos a saber que hay proteínas que forman una estructura también en la capa de los micóticos, de los hongos, que protegen a la membrana, pero aquí no tenemos todavía ningún fármaco que interfiera en esta producción. Bueno, vamos a ver, como hemos dicho, que el hongo tiene una membrana bilipídica. Vamos a ver quiénes son los hongos que forman poros en esa membrana y con ello desestabilizan la homeostasis del hongo, y por lo cual impiden su formación, colonización y reproducción. Dentro de los que forman poros tenemos los polienos como la anfotericina B. La anfotericina B se une al esterol y al ergosterol y produce con cargas positivas, con cargas negativas, produce un poro que lo que desencadena es una entrada de agua a la célula micótica, y con ello una toxicidad para ello y una ruptura de la homeostasis del hongo. ¿Qué pasa? Se forman poros aumentando la permeabilidad y produciendo una alteración osmótica, por lo cual mata al hongo. La farmacocinética no tiene absorción prácticamente por vía oral, todo es por vía de administración lenta, endovenosa, se da por infusión continua. La anfotericina B es muy nefrotóxica, tiene mucha toxicidad a nivel del hospedador, o sea, de los pacientes más que de los hongos. Para poder llegar a cifras efectivas tienen que pasar varios días, se fijan las membranas citoplasmáticas, se concentra en hígado, pulmón, riñón y atraviesa las meninges y la placenta. Por supuesto, está contraindicado en embarazadas, y la toxicidad o sea, la ventana terapéutica es muy chica, es muy nefrotóxica. Bueno, tenemos dentro de las formulaciones una formulación de la anfotericina que se llama liposomal. Esta anfotericina B, que hace poros en la membrana, puede venir en un preparado, en una forma farmacéutica, que es en un liposoma, que quiere decir son formulaciones lipídicas que disminuyen esa nefrotoxicidad. Está preparados en un liposoma, que es una bicapa lipídica que la protege, que pueda atravesar las membranas, puede metabolizarse más lentamente, pero es menos nefrotóxica. Entonces con esto disminuimos la toxicidad de la anfotericina, pero básicamente lo que tenemos que saber
en farmacología general que la anfotericina B se une al ergosterol, provocando un poro en la membrana y haciendo que se pierda la homeostasis y la hidrostasis del hongo. Dentro del mismo grupo está un fármaco que es la nistatina. La nistatina es muy usada, ustedes como médicos generales van a usar realmente mucho. ¿Por qué? Porque es un fármaco que no se absorbe por las membranas, no se absorbe, hace un efecto local sobre el hongo, se une al ergosterol exactamente igual que la anfotericina, pero no se absorbe. Entonces se une al ergosterol, rompe, forma poros y destruye, por ejemplo, a las cándidas que se encuentran a nivel bucal, esofágico y vaginal, y lo único que puede hacer de reacciones adversas es una irritación local. Bueno, vamos a seguir con los inhibidores de la síntesis del ergosterol. O sea, nosotros teníamos, una vez sintetizado el ergosterol, la anfotericina o la nistatina se unían a esa molécula y provocaban poros en la membrana. Otra cosa es que nosotros directamente no se haga el ergosterol, entonces esa membrana lipídica no se puede formar. Entre ellos tenemos fármacos muy ampliamente utilizados, que son los azoles sistémicos, que se unen provocando la inhibición de la 14-alfa-esterol desmetilasa, se inhibe la síntesis del ergosterol y se acumulan efectos tóxicos. Entonces, nosotros tenemos que el escualeno que veíamos en la primera diapositiva, que formaba toda esta cadena y terminaba sintetizando el ergosterol. Bueno, nosotros tenemos que se une a una enzima de la cascada del escualeno, eso es lo que tenemos que saber, y que del escualeno al ergosterol no se puede formar, inhibiendo, por supuesto, la 14-alfa-esterol desmetilasa. ¿Cuáles son los azoles más conocidos? El fluconazol, el boriconazol, el itraconazol y el posaconazol, que son los fármacos que más se utilizan a nivel de micosis superficiales y profundas. Dentro de los imidazoles tenemos el clotrimazol, el miconazol y el ketoconazol, que son también muy conocidos, y de los triazoles el itraconazol, fluconazol, boriconazol y posaconazol. Son utilizados en cremas, en gotas, en soluciones bioorales, en comprimidos, en ampollas, o sea, tienen múltiples formas farmacéuticas. Así que muy utilizados e importantísimo su conocimiento. Dentro de los antifúngicos más conocidos tenemos la terbinafina y hemos dicho que también interviene en la síntesis del escualeno al ergosterol, pero inhibiendo el primer paso de escualeno a 2,3-óxido escualeno. ¿Qué pasa? Inhibe la escualeno epoxidasa bloqueando la síntesis también, pero esta terbinafina viene solamente en cremas y para hacer una reacción local. Se usa mucho para los dermatofitos y tiene muy poca absorción, según la proteína es un 99%, pero se acumula en piel, uñas y tejido adiposo. Por eso es que yo nunca he visto esta acumulación, pero sí en uñas y piel, por lo tanto hace efecto para la onicomicosis y para la dermatomicosis. Básicamente, ¿qué tenemos que grabar de esto? Que el escualeno no puede hacerse ergosterol, por lo tanto interviene la terbinafina en la síntesis del ergosterol. Bueno, hemos dicho, acuérdense de la primera diapositiva que teníamos, por un lado, la membrana lipídica con su ergosterol, la síntesis del ergosterol a través del escualeno, pero también tenemos por debajo de esa membrana bilipídica el citoesqueleto que mantiene la estructura del hongo. Bueno, si nosotros obtenemos como objetivo fármacos que actúen sobre el citoesqueleto, vamos a romper la estructura celular del hongo, por lo cual vamos a desestabilizarlo y controlarlo. Entre ellos tenemos la gliciofulvina. ¿Qué hace la gliciofulvina? Inhibe la función de los microtúbulos y los usos mitóticos, entonces produce que la célula no se reproduzca.
es insoluble en agua, tiene mejor absorción con alimentos grasos, se acumula en piel, que es la piel que está unida a queratina, o sea, cuanto más queratina tenga mejor, tiene una vida media de 24 horas y se elimina por vía renal. Para hacer un resumen, tenemos, bueno, a nivel de la síntesis del ARN, la flucitosina, que no es de uso común, por eso no la hemos descrito, la grisofulvina sobre los microtúbulos, sobre la síntesis del ergosterol, los azoles y la terbinafina, sobre la membrana plasmática o bicapa fosfolipídica ya formada, la anfotericina B y la nistatina, y con eso podemos hacer un resumen de los mecanismos de acción de ciertos antimicóticos.